alianza de fe y de esperanza, una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. ¿Quiénes constituyen el magisterio? Sean bienvenidos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez, les damos un muy cordial saludo y les agradecemos el que nos estén acompañando nuevamente en este programa, donde estamos tocando temas importantes con respecto a la vida matrimonial, a la vida de los esposos. Este día le damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente estar con ustedes, platicando, dialogando acerca de todos estos temas interesantes. Y pues vamos a pedirle primeramente a Dios que nos ayude con su amor, con su sabiduría, para que lo que hemos de estar tocando nos sea lúcido, sea bueno para ustedes y para nosotros. Te damos gracias, Señor, en este día por permitirnos estar aquí en este programa. Nuevamente, gracias porque es tu bondad la que nos cubre, la que nos da la oportunidad. Te pedimos, Señor, que podamos a través de la luz de tu Espíritu, de tu sabiduría, tocar toda esta serie de enseñanzas que puedan estarse manejando con claridad y que sobre todo disipe las dudas que pudiéramos tener. Gracias por la oportunidad que nos brindas. Pedimos, Señor, que nos cubras con tu Espíritu nuevamente y que ayudes a aquellos que estamos necesitados de tu bondad, de tu gracia. Pedimos especialmente por aquellos matrimonios que se encuentran viviendo situaciones difíciles. Ayúdalos, Señor, en tu infinita misericordia. Y a nosotros, pues nuevamente te pedimos que nos cubras con la sabiduría de tu Espíritu y que podamos tener la fuerza, la fortaleza para seguir adelante en este camino. Gracias por tu amor. Bien, pues nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes esta serie de temas que hemos estado revisando. Recordarles que el curso que hemos estado trabajando ya hace varias semanas, meses incluso, pues es un curso que nos habla acerca del matrimonio cristiano, de la natalidad y de los que son los métodos, los diferentes métodos para planificar la familia. El día de hoy vamos a tocar un tema en cuanto a lo que es el magisterio de la Iglesia y la moral conyugal. Y pues queremos invitarlos, claro, a que se comuniquen con nosotros para que de esa manera participen, expongan sus opiniones, hagan sus preguntas y pues también manden saludos, ¿por qué no? Para eso estamos aquí también. Además de que nos daría mucho gusto. Y ponemos a su disposición los teléfonos aquí en Tijuana, el 622-8962, desde Estados Unidos el 866-228-4305, para el resto de la República, un LADA nacional que es el 01800-788-7606. Y también para aquellos que tienen la oportunidad de tener una computadora, ¿verdad?, de que pueden vernos por el internet, también a través de nuestra página pueden comunicarse a través de tjcatólico.com. Realmente nos daría mucho gusto recibir sus opiniones, sus sugerencias para este programa, no sé, algún tema en especial que ustedes quisieran tocar, sobre todo, ¿verdad?, con énfasis en la vida matrimonial. Y como decía mi esposo, después de habernos puesto en manos del Espíritu Santo, pues vamos a hablar un tema muy importante que es, ¿podría cambiar la doctrina de la Iglesia sobre la anticoncepción? Yo creo que es una pregunta muy importante, sobre todo porque creo que amplios ámbitos de la sociedad en determinado momento han puesto a discusión el tema de la anticoncepción, de que si la Iglesia debiera cambiar, de que si debiera de ser menos cerrada, menos radical, tantas cuestiones que en unos momentos vamos a ver. Hemos revisado ya lo que es el plan de Dios para la vida matrimonial, el propósito de la vocación conyugal, hemos revisado la paternidad responsable,
hablamos del número de hijos que cada pareja puede tener y las diversas ideologías que se han introduciendo en el mundo que nos han hecho que en la actualidad pues muchos criterios desde el punto de vista cristianos sean poco valorados, sean poco entendidos y también sean poco atendidos. O sea, ya no se hace mucho caso acerca de ellos, de ese llamado tan especial que Dios nos hizo a la pareja cristiana al vivir nuestra sexualidad. Entonces, el día de hoy, también después de haber comparado lo que eran los métodos naturales, las diversas razones que los matrimonios pueden tener para posponer los embarazos en su vida matrimonial y lo mismo que los métodos artificiales, pues vamos a revisar este gran tema que es la moral conyugal desde el punto de vista del magisterio de la Iglesia y de que si la Iglesia podría cambiar esta doctrina acerca de la anticoncepción. El magisterio eclesiástico, o sea, el magisterio de la Iglesia, definitivamente no puede cambiar la doctrina sobre este tema tan fundamental, aunque los hombres no comprendan su actitud o incluso la lleguen a rechazar. Ya decía Esther que regularmente pues entramos en situaciones muy difíciles, dificultades muy serias cuando se habla acerca de esta parte de lo que es la vida matrimonial, en cuanto a lo que es la práctica de la sexualidad de una pareja y también lo que sería la planificación de los hijos, a lo que nosotros le llamamos paternidad responsable. Entonces, de repente vemos que cuando no se está enterado o inmerso en cuanto a por qué la Iglesia se sostiene en esta forma de la moralidad, de la moral conyugal, no se logra entender y pensamos, como lo vamos a ver más adelante, que se siente que la Iglesia es muy rígida en cuanto a esto, incluso que no tendría la Iglesia la facultad de estar interviniendo en esta parte de la vida de una pareja. O que la época, ¿verdad?, que estamos viviendo ya no se presta para algunos criterios. Sí, bueno, que los tiempos van cambiando y la época moderna pues nos presenta otros retos, otras realidades. La doctrina propuesta por Pablo VI en la Humanae Vitae no ha sido siempre aceptada como corresponde, como ya lo hemos estado revisando. Es más, ha sido quizás una de las enseñanzas magisteriales más contestadas en la historia de la Iglesia. Cuando nosotros hablamos de magisterio, nos estamos refiriendo a lo que es ese cuerpo de gobierno por parte de la Iglesia, que lo conforman primordialmente el Santo Padre, los obispos, los cardenales, los obispos. Entonces ellos vienen a conformar todo esto que se le llama magisterio de la Iglesia. Entonces a ellos nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de esto. De hecho, la intervención del Papa en cuestiones relativas a la moral natural ha suscitado numerosas cuestiones, como por ejemplo las siguientes. Lo que decía hace un momento Esther: ¿puede el magisterio enseñar legítimamente sobre temas de moral natural? Y suponiendo que pueda enseñar, ¿qué valor vinculante tienen sus enseñanzas para la conciencia de los fieles? Es decir, ¿hasta qué punto está el cristiano obligado a obedecerlo? ¿Debe tomar tales enseñanzas como un mandato irrecusable o como una orientación o como una opinión más o menos fuertemente fundada? Más aún, cuando enseña, ¿puede proponer su enseñanza como infalible o puede equivocarse? Yo creo que muchas de estas preguntas son preguntas muy interesantes, ¿verdad? Que yo creo que ya desde el momento en que las estamos leyendo, que las estamos evaluando, que las estamos analizando, nos damos cuenta que de veras pudieran en determinado momento despertar polémica. Y la primera es esta, ¿verdad? ¿Puede la Iglesia dar su opinión en cuestiones de moral? Yo creo que sí. Definitivamente. Recordemos que pues lo más sagrado o lo más de más valor en un ser humano es precisamente su inteligencia, su forma de pensar, su razonamiento, lo que es su conciencia.
Muchos dicen que la conciencia es la voz de Dios mismo hablándonos al ser humano, al hombre, a la mujer. Entonces, pues esta parte de alguna manera tiene que ser orientada, tiene que ser llevada, guiada por alguien, y para nosotros los fieles cristianos, los católicos, pues la voz del Santo Padre para nosotros es como ley, porque nos está hablando de parte del mismo Dios. Entonces debemos y hemos de regirnos por lo que ellos en su momento el magisterio nos va presentando, y de esta manera pues ir viviendo nuestras vidas en muchos aspectos, incluyendo en este. Pero qué interesante es el análisis, ¿verdad? Porque dice la primera pregunta, por ejemplo, ¿puede el magisterio enseñar legítimamente sobre temas de moral natural? Yo quiero entender aquí que cada uno de los seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios seguimos una ley natural, que nuestra misma conciencia, si está bien formada, si no hay ningún problema en la persona, ¿verdad?, que la pueda deformar, pues lógicamente nuestra conciencia misma nos va a decir cuando estamos haciendo mal o cuando estamos haciendo bien. Por eso es que en determinado momento algunos pudieran llegar a preguntar que si puede el magisterio legítimamente enseñar sobre temas de moral natural. También me llamaba la atención la otra pregunta: ¿debe tomar tales enseñanzas el cristiano como un mandato irrecusable o solamente como una orientación, como una opinión que la Iglesia nos está dando, más o menos fundada, ¿verdad? Porque pues algunas de las cuestiones que hemos estado revisando son de tipo médico, y yo creo que por eso está el cuestionamiento, que tal vez se piense que los científicos serían los más indicados para dar ciertas pautas en cuanto a cómo se debe de vivir la sexualidad y sobre todo los métodos de planificación familiar. Sí, ciertamente pues están estas dos autoridades, pero pues vamos a irlo desglosando, porque pues cada una de ellas tiene su momento y tiene pues la forma en que nosotros debemos de irlo tomando. Pero vamos a una pausa y regresamos enseguida. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace. Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez, pues estamos con ustedes compartiendo este programa que nos habla acerca de temas del matrimonio. Y nuevamente los invitamos para que se comuniquen con nosotros a los teléfonos de Tijuana 622-8962. Desde Estados Unidos su llamada no tiene ningún costo, 866-228-4305. Y de la República Mexicana, para aquellos que nos están siguiendo a través de internet y quisieran contactarse directamente con nosotros, hay un LADA nacional 01800 788-7606. Nuestras páginas de internet es tjcatólico.com. Así de que pues los invitamos para que participen junto con nosotros en este programa tan interesante que estamos revisando. Y algunos teólogos y fieles se resisten a reconocer al magisterio el derecho de enseñar normas universales, aduciendo la razón de que no es posible que existan normas de carácter universal, esto es, universalmente válidas. De este modo dicen, no se podría catalogar ningún comportamiento como malo siempre y en todo lugar, porque la malicia o bondad dependerían de elementos circunstanciales, de situaciones concretas, de presiones, de las intenciones del sujeto que obra, etcétera. Entonces, pues esto nos habla, ¿verdad?, de que ciertamente sí existen diferentes situaciones, diferentes momentos, pero es importante para aquel fiel católico, cristiano, que
que está siguiendo, que está tratando de buscar seguir la voluntad de Dios, que de quién nos venga digamos, la normatividad de cómo hemos de vivir la vida. Sí. Pues definitivamente de la iglesia, que es, para nosotros es nuestra madre, nuestra maestra. Así, además de que a mí en lo personal me hace pensar, ¿verdad? Cuando leías hace un momento esto de que muchos se niegan a reconocer, ¿verdad? Porque ven las enseñanzas de la iglesia como normas muy generales, ¿verdad? Entonces dice, cuando todo podría depender de las circunstancias, de las situaciones concretas, de las presiones o de las intenciones del sujeto que está obrando. Pues yo digo que hay situaciones respecto a la sexualidad y respecto a la planificación familiar que son netamente malas, ya lo sabemos, moralmente malas. El aborto, independientemente de las circunstancias, aunque hay quienes dicen, ¿verdad? Si la muchacha fue violada, tantas y tantas situaciones, podría pensarse que se tiene derecho al aborto provocado. Entonces va a haber situaciones que vamos a ver nosotros que siempre van a ser mal, siempre va a ser moralmente inaceptable el provocarse un aborto, ¿verdad? Entonces, por eso es que en cierta manera podemos darnos cuenta de que lo que están alegando este tipo de personas, de fieles o incluso teólogos, pues en determinado momento se pueden llegar a equivocar, ¿verdad? Porque aún a pesar de que haya diversas situaciones, pues puede, o sea, el aborto nunca va a dejar de ser un homicidio, una agresión contra un ser indefenso, como ya lo habíamos visto, ¿verdad? Por ejemplo. Y siguen diciendo estas mismas personas, y como no podemos conocer de antemano todas las circunstancias que pueden llegar a presentarse en la vida, ni tampoco descartar anticipadamente que alguna vez se presente una situación en que en tal acto quede justificado, se sigue que es imposible hacer juicios universales y definitivos. Eso es lo que se alega, ¿verdad? De que mientras no conozcamos la situación real de aquella persona, como lo decía hace un momento, por ejemplo, que se provocó un aborto o que utilizó un método anticonceptivo ya sea artificial, que se hizo la cirugía de esterilización definitiva, pues no podemos entonces juzgar. Eso es lo que consideran algunos. Vemos cómo la misma naturaleza por sí misma tiene sus propias leyes, y cuando observamos el desarrollo de la naturaleza, de las especies, de los diferentes, pues ahora sí que conjuntos o reinos o grupos de lo que es la vida en nuestro mundo, vemos que pues en la naturaleza dirían, ¿quiénes complicamos las cosas? Somos nosotros mismos los hombres. Ciertamente Dios nos ha regalado el pensamiento, la inteligencia, la razón, pero por ejemplo cuando tenemos la cuestión ahí de los animales, cuando andamos viendo en ellos pues que anden buscando deshacerse, cuando ya se aparearon de las crías que de la camada que van a tener. No, pues no. O sea, podrían decir, a lo mejor no es nada comparable, porque pues no piensan, no razonan, simplemente actúan por instinto y para preservar la especie, pero ahí vemos implícita la ley natural. El único que anda buscando este tipo de acciones, de situaciones y justificantes es el mismo ser humano, y pues hasta cierto punto pues no estamos negando el que el hombre piense, el que el hombre actúe, pero siempre con ciertos razonamientos y fundamentos. Y para nosotros cristianos, pues definitivamente quien nos va mostrando la manera de vivir es el mismo Dios. Y para eso existe la iglesia también, para que de esa manera nos mantengamos siempre bajo ese orden. Entonces, entiendo que habrá quienes digan, es que no puede ser posible. Pues primordialmente esto yo creo que va a ser muy difícil de entender y casi imposible para aquellos que no creen en Dios. Ajá. Mucho menos van a estar creyendo en que la iglesia, que está conformada por hombres que ciertamente somos pecadores, no somos santos, buscamos la santidad, pero ciertamente la iglesia está conformada por pecadores, y yo espero que cuando diga esto no se escandalicen, porque al fin y al cabo pues no somos perfectos, pero sí estamos tratando en su momento de ir viviendo la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, la iglesia misma
nos enseña. La iglesia es nuestra madre porque nos da la fe, nos hace nacer en la fe de Dios, en ser familia de Dios. Entonces, ella misma nos sigue enseñando a través de nuestra vida y ella nos va mostrando el camino que hemos de ir llevando. Sí. Hay otros también que han propuesto que incluso cuando el magisterio indica o prohíbe ciertos comportamientos, sus enseñanzas solo deben considerarse como opiniones autorizadas o como buenos consejos, porque el magisterio moral de la Iglesia no sería infalible y podría, por tanto, cambiar en el futuro. Fíjense, ese es otro tipo de opinión, ¿verdad?, que se ha manejado en el mundo. Yo quisiera ponerles un ejemplo, por ejemplo, con Boecle, que escribió Moral Fundamental en 1979, donde comentando acerca de la Humanae Vitae y de la contracepción, escribe: incluso un católico, esa es la opinión de él, ¿verdad? Dice, incluso un católico fiel a su iglesia puede llegar a una conclusión diversa de la decisión magisterial. Él puede sostener esta posición e incluso practicarla, ya sea personalmente o bien, por ejemplo, como un médico con sus pacientes. Esta es otra corriente, ¿no?, de pensamiento, en la cual, pues yo puedo escuchar la opinión de la iglesia, pero ya estará en mí si la sigo o no. Ese es otro grupo de personas que opinan de esta manera, incluyendo a estos autores, ¿verdad?, diversos autores que han escrito sobre moral, y en la cual ellos opinan que los que deben decidir propiamente pues son los esposos de acuerdo a sus circunstancias. ¿Por qué? Porque dicen, según ellos, que el magisterio de la iglesia no es un magisterio infalible y podría, por lo tanto, cambiar en el futuro, que ahorita opinara de una manera y en el futuro opinará de otra. Sí, entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo pues finalmente nos dice la enseñanza. Otros afirmaron que las indicaciones del magisterio no son más que orientaciones generales, pues la norma última de obrar sería la conciencia de cada persona, como lo estábamos mencionando ahorita. Así, obramos correctamente en la medida que sigamos nuestra conciencia, aunque ésta dictamine algo contrario al magisterio. Yo creo que ya hemos conocido de casos, ¿verdad? Recordémonos, era el caso Paulina, ¿te acuerdas? Una muchachita muy famoso aquí en Baja California. Que había sido violada y que dicen que fue visitada por el magisterio, que fue visitada por un grupo Provida. Ajá, por un grupo Provida, en la cual se le invitó a que no abortara a su bebé, que no lo abortó, pero cómo despertó oposición, ¿verdad?, cuando sabemos que el aborto en sí ya es un crimen. Entonces, hay criterios que la misma iglesia no puede dejar de defender, como es la vida de un ser humano, independientemente de las circunstancias en que éste haya sido procreado. Entonces, pues vemos aquí, ¿verdad?, que en determinado momento muchos opinan que se debe dejar a la propia conciencia del individuo, pero ya vimos también en temas anteriores, ¿verdad?, cómo a veces la conciencia no está bien formada, por ejemplo, en una menor de edad. Entonces, allí es donde, pues, a lo mejor por influencia de otras personas, ella tiene la tendencia o puede llegar a decidir de practicarse el aborto, pero sin realmente estar consciente de lo que está haciendo. Y otras veces las conciencias de personas que no tienen una capacidad tan fuerte en su forma de pensar, incluso por ignorancia, pueden llegar a ser manipuladas. Manipuladas por intereses que son mezquinos, que están buscando un propio interés, ya sea de poder económico, etcétera, y pues ahí también vemos que pues, o sea, la conciencia no puede siempre regirse por algo que cuando existe la influencia de otros. Entonces ahí es donde está la dificultad. Por eso es importante, queridos hermanos y hermanas, que nosotros de veras profundicemos acerca de esta doctrina. Y pues vamos a continuarlo viendo, vamos a ver que hay diversos documentos dentro de nuestra iglesia, como la Veritatis Splendor y el Catecismo de la Iglesia Católica, donde nos siguen hablando de la autoridad que tiene la iglesia para poder hablar sobre estos temas, ¿verdad? La autoridad que tiene la iglesia para ayudar a los fieles a tomar, sobre todo, una buena decisión acerca de la paternidad responsable y de la sexualidad, como debe de vivirla el cristiano. Y que siempre esta orientación va encaminada a buscar hacer la voluntad de Dios, lo que Dios nos manda, lo que Dios nos va indicando en sus mandamientos. Vamos a una pausa y regresamos. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida.
1. Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Estamos de regreso en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y estamos en este día revisando lo que dice el magisterio de la Iglesia acerca de la moral conyugal. Este amor tan grande, tan pleno, tan completo, que está destinado para la pareja cristiana, ¿verdad? En la cual el Señor nos ha regalado este gran don, tanto de la unidad como de la fecundidad. Qué bonito proyecto, de veras, el Señor nos ha regalado a nosotros los matrimonios al darnos esta oportunidad de ser co-creadores con Él. Pero hoy estamos hablando precisamente de todas esas formas de pensar, todas esas corrientes que se quieren oponer a lo que la Iglesia nos dice acerca de este don tan maravilloso que es el amor conyugal y la fecundidad. Y veíamos que existen otros documentos, hemos estado mencionando mucho lo que es la Humanae Vitae acerca de esta paternidad responsable, de este control de la natalidad, pero también hay otros documentos como la encíclica Veritatis Splendor en el número 71 al 79 y también en el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales del 1750 al 1761, donde se nos dice lo siguiente, así en forma general. El magisterio de la Iglesia, siguiendo la doctrina bíblica, y toda la tradición ética y teológica de Occidente, enseña la existencia de actos que son, en cualquier circunstancia y al margen del fin con que sean realizados, siempre y en sí mismos son malos. Son, por ello, producto de objeto moral, ¿verdad? De un objeto moral intrínsecamente malo. Va a haber actos, ¿verdad?, dentro de la moral conyugal, dentro de lo que es la sexualidad vivida dentro de la vida matrimonial, que siempre van a ser malos, como los casos que ya comentábamos, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que el magisterio de la Iglesia simple y sencillamente defiende y sostiene la doctrina bíblica por la tradición y también la teología de Occidente, ¿verdad? O sea, se basa en la Biblia, en que este mandato que el Señor nos dio a la pareja, de ser fecundos y multiplicados, ¿verdad? Entonces no vas a estar defendiendo en sí lo que ha sido siempre inspiración de Dios. Sí, también cuando hablamos acerca de la infalibilidad del magisterio, vemos que pues no solamente es el Papa quien tiene goza de esta infalibilidad al hablar de parte de Dios, sino que también cada uno de los obispos, y esto nos lo señala la Lumen Gentium, cuando nos dice lo siguiente: cuando los obispos, aún dispersos por el mundo, pero manteniendo el vínculo de comunión entre sí y con el sucesor de Pedro, como maestros auténticos en materia de fe y costumbres, convienen en exponer una enseñanza como definitiva, anuncian infaliblemente la doctrina de Cristo. Entonces, de allí es donde, pues, como católicos cristianos, debemos siempre nosotros estar al pendiente de lo que los obispos, lo que el mismo Papa nos va diciendo acerca de estas situaciones, pues que implican lo que es la sexualidad humana, lo que es la materia de la fertilidad en cuanto a los esposos hablando, y pues también incluso en cuanto al matrimonio mismo, porque vemos que también hoy en día pues esto está al pie del día, lo que son las uniones de personas del mismo sexo. Entonces, son temas muy actuales, podría decir alguien por ahí muy, muy candentes, ¿verdad? Y que vemos cómo el Santo Padre pues ha estado exponiendo algunas palabras en cuanto a esto, pero en ningún momento se ha hablado de que el magisterio o lo que la Iglesia dice esté cambiando. Por tanto, cuando el romano pontífice presenta una determinada doctrina como sostenida desde siempre por la Iglesia Universal, la está presentando como revestida de la cualidad de infalibilidad. Qué importante, ¿verdad? Cuando están los obispos, el mismo Papa, presentando una doctrina y esta doctrina la sostiene, es porque están hablando con esa calidad, la cualidad de infalibilidad. Dice aquí la enseñanza en el que Juan Pablo II en el Observatorio Romano del
12 de marzo de 1993 decía: el sucesor de Pedro, ya en el ejercicio ordinario de su magisterio, actúa no como persona privada, sino como Maestro Supremo de la Iglesia Universal, según la aclaración del Concilio Vaticano II sobre las definiciones ex cátedra. Al cumplir esa tarea, el sucesor de Pedro expresa de forma personal, pero con autoridad institucional, la regla de fe a la que deben atenerse los miembros de la Iglesia Universal, simples, fieles, catequistas, profesores de religión, teólogos, etcétera. Entonces, qué importante, ¿verdad? Que nos está diciendo que cuando el Papa habla, entonces, y sobre todo cuando lo hace ex cátedra, pues lo debemos de seguir nosotros. Y al decir nosotros, es todos los miembros de la Iglesia Universal, los que somos simples, fieles, también los que son catequistas, los que enseñan religión, los teólogos, etcétera, ¿verdad? Y esto es parte de nuestra fe, hermanos. Imagínense que cada quien quisiera hacer lo que le viniera en gana y considerar lo que piensa que es conveniente para él y lo que no, pues no. Pues definitivamente estuviéramos viviendo todo un caos dentro de lo que es la iglesia. Y precisamente la iglesia se sostiene y se mantiene porque la fe nos hace mirar con esos ojos de creer firmemente que lo que el Papa en su momento nos está diciendo, no lo está diciendo de forma muy personal o particular, sino que se está basando, se está fundamentando en lo que es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, en lo que es la misma tradición de la iglesia y el mismo magisterio, donde no solamente es él, sino que esto trae un fundamento muy fuerte, y eso es lo que ha mantenido a la iglesia firme y constante. Sí, yo quisiera leer lo que la enseñanza nos dice también, ¿verdad? Como para enfatizar todo esto acerca de lo ex cátedra. Dice: el Código de Derecho Canónico se expresa diciendo que cuando se trata de un ejercicio del magisterio auténtico del Sumo Pontífice o del Colegio Episcopal en unión con él, sobre materia moral, aunque no tenga intención de proclamarla con un acto definitivo, los fieles deben prestarle un obsequio religioso del entendimiento y de la voluntad. Esto está escrito en el Derecho Canónico en el número 752. Y ahora vamos a ver qué quiere decir esto de obsequio religioso del entendimiento y de la voluntad. Obsequio de voluntad significa que la voluntad debe adherirse a una doctrina con obediencia y amor a la verdad. Y esto antes que el intelecto perciba la verdad intrínseca de tal verdad, basándose en lo que ya ha percibido con anterioridad por la fe y que le garantiza la veracidad de tal doctrina a saber. Qué importante, ¿verdad? O sea, nosotros debemos de confiar que si el magisterio está actuando y nos lo está recomendando, ¿nosotros qué debemos hacer? Debemos acoger aquella doctrina y obedecerla. Tal vez nosotros no la entendamos totalmente, pero el magisterio ya la analizó, ya la reflexionó, ya la puso a la luz de la palabra, entonces ya llegó a una conclusión con ella. Entonces, lógicamente, ¿qué nos queda a nosotros? A la luz de la fe, creer que es lo mejor para nosotros. Entonces nos sigue diciendo que el Papa y los obispos en comunión con él enseñan en virtud a la autoridad de Cristo. Qué importante que todo aquello que nos está enseñando el Papa y los obispos lo hacen a nombre de Cristo. A su vez, el obsequio del entendimiento indica la adhesión de la inteligencia a tal verdad, lo que se realiza, o sea, cómo lo vamos a llevar a cabo, asintiendo que es su acto propio. Este obsequio es religioso, es decir, fundado en un motivo religioso, la convicción de la misión de los obispos y del Papa en la enseñanza de la verdad. Nosotros debemos de confiar de que lo que nos están enseñando es la verdad. Por tanto, la actitud exigida no se agota en un comportamiento exterior, sino que exige un acto interior de sumisión y asentimiento. Y por eso obliga a la conciencia de los fieles, puesto que, como enseña en la instrucción Donum Veritatis, se da asistencia divina al magisterio auténtico, aun cuando no tengan intención de pronunciarse infalible y definitivamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en nosotros está el seguir lo que nos está enseñando nuestra iglesia
con un acto de asentimiento, ¿verdad? O sea, nosotros estar conscientes de que la iglesia busca lo mejor para nosotros y por lo tanto nosotros seguimos lo que nos están enseñando los sucesores de Pedro. Y entonces resulta importante pues siempre estar al pendiente de lo que la iglesia nos está diciendo. Yo considero que pues necesitamos nosotros informarnos, leer, revisar todos los documentos que la misma iglesia nos presenta, nos propone, para saber entonces qué nos corresponde a nosotros realizar. Pero insistimos, primordialmente por fe necesitamos nosotros acoger aquellas indicaciones, recomendaciones que la iglesia nos va marcando. Entonces, pues en cuanto a esto que estamos revisando de la moral conyugal, pues no podemos decir que la iglesia esté buscando un mal para los esposos. Es al contrario, se está buscando que los esposos, que el matrimonio traten de vivir sana y moralmente el mandato o el proyecto por parte de Dios en sus vidas. ¿Y para qué es esto? Pues para el bien mismo de los esposos, para el bien mismo de la familia, de los hijos, y que de esta manera se fortalezca la fe dentro del seno del hogar, para que podamos nosotros ir dando los pasos y tomando las decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, pues esto es lo que corresponde, ¿verdad? Y sobre todo esto, pues nos está hablando el magisterio de la iglesia, que debemos mantenernos nosotros siempre al tanto de ello. Sí, entonces, pues queridos hermanos, yo creo que esto para muchos de ustedes a lo mejor se les puede hacer incluso difícil, ¿verdad? De pensar que tenemos que llevarlo a cabo porque pues va en contra de muchos de nosotros, a lo mejor de nuestra comodidad, de lo que ya estamos haciendo. Sin embargo, pues todo lo tenemos que aprender a ver a la luz de Cristo y guiado sobre todo por la fe. Y yo creo que la iglesia es maestra, como lo vamos a ver enseguida en el siguiente segmento, después de esta breve pausa. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva, una alianza, Señor. Hoy queremos en ti empezar. Nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y pues no sé, hermanos, hasta este momento, qué les esté pareciendo este tema que estamos tocando acerca de lo que es el magisterio de la iglesia y la moralidad conyugal, o la moral conyugal. Está interesante, aunque a lo mejor podría resultar un poco difícil y confuso, pero es necesario que lo toquemos, es necesario que lo revisemos, porque de ahí vemos cómo la iglesia misma pues siempre nos está hablando y ha propuesto lo que son normas morales, ¿verdad?, sobre atribuyéndoles un valor de infalibilidad en cuanto a lo que son temas importantes como son el aborto, la homosexualidad, las relaciones prematrimoniales, la masturbación, la eutanasia, el onanismo, etcétera. Han sido enseñadas por el mismo magisterio de la iglesia y es ella la que nos va presentando el por qué en su momento tales prácticas pueden resultar malas para el ser humano. Sí, y pues podemos seguir revisando también algunas otras preguntas que surgen a través de la lectura de la Humanae Vitae. ¿Tiene o no el magisterio autoridad sobre las normas morales racionales? ¿Por qué el Papa se mete a indicar cuestiones de moral conyugal en lugar de limitarse a enseñarnos las verdades tocantes a nuestra fe y esperanzas sobrenaturales? Yo creo que esto puede ser lógico, ¿verdad?, para algunos que lean la Humanae Vitae y sobre todo las recomendaciones que nos hace el Santo Padre a través de esta encíclica, pues a lo mejor para muchos pues toca la fibra, ¿verdad? Y en determinado momento pueden incluso cuestionar esto. ¿Por qué el Papa quiere indicar cuestiones de moral conyugal en lugar de limitarse a enseñarnos las verdades tocantes a nuestra fe y esperanzas sobrenaturales? Pero para aquellos que cuestionan esto, podemos responder con sencillez.
porque el sentido último del magisterio de la Iglesia es transmitir la verdad de Cristo, que implica también la verdad moral. Nos dice aquí Dignitatis, la Declaración Dignitatis Humanae en el número 14. Por voluntad de Cristo, la Iglesia Católica es maestra de la verdad y su misión es anunciar y enseñar auténticamente la verdad que es Cristo, y al mismo tiempo declarar y confirmar con su autoridad los principios de orden moral que fluyen de la misma naturaleza humana. Yo creo que la Iglesia tiene esa autoridad. ¿Por qué? Porque esa autoridad le viene de Cristo, y lógicamente al presentarnos a un Cristo vivo, ¿verdad?, que amó al ser humano, pues lógicamente la Iglesia sigue también esa conducta, ¿verdad?, de declarar y confirmar con su autoridad los principios de orden moral que fluyen de la misma naturaleza humana, reconociendo la dignidad del ser humano. Entonces, defiende esta dignidad. También podemos ver los motivos por los que es necesario que el magisterio se extienda al ámbito de la ética racional. Uno de ellos es que porque al proponer las verdades morales racionales, el magisterio no hace otra cosa que desempeñar su misión de salvación, y no podría sanar y salvar al hombre si no lo hiciera así, ¿verdad? La Iglesia nos llama a acercarnos cada día más a nuestro Dios, y lógicamente pues tiene que tocar todas las áreas del ser humano. La Iglesia puede hablar en todas las áreas que está conformado el ser humano. La Iglesia debe salvar al hombre entero, incluida su racionalidad, ya que la racionalidad del hombre es una racionalidad llagada, es decir, afectada por la herida del error y la ignorancia. Esto pues lo vemos en la Suma Teológica que escribió Santo Tomás de Aquino, ¿verdad?, en la cual pues se nos dice, y él hacía el análisis, ¿verdad?, de que la Iglesia está llamada a ayudar al hombre a salvarse en todas las áreas de su vida. Y si este hombre está viviendo una inteligencia o una conciencia errónea, lógicamente la tiene que llamar a cambiarla hacia la verdad, ¿verdad?, a guiarla hacia la verdad. Entonces, el magisterio devuelve así a la razón práctica su relación originaria con la verdad. O sea, nos lleva a que nosotros los seres humanos regresemos a vivir una razón guiada puramente por la verdad. La curación permanente de la tentación de medir la grandeza y el valor del hombre según falsos criterios. Yo creo que qué gran responsabilidad tiene la Iglesia, ¿verdad?, de ayudarnos a que no vivamos esos falsos criterios. La ley centrada sobre el decálogo forma la conciencia del hombre, la humaniza, la dirige hacia su fin bienaventurado y la abre a la gracia. Esto lo dijo Juan Pablo II en una locución a los obispos del sudoeste de Francia, mencionado en el Observatorio Romano en 1987, y que yo creo que, aunque sea una fecha ya anterior, pues sigue siendo valedera, ¿verdad? La Iglesia siempre habla en pro de una conciencia bien formada en el ser humano. Y esto es por la misma salvación del hombre, a la que pues por eso ves que vino Cristo al mundo, para salvarnos, para volvernos a ese poder estar en una amistad con Dios Padre. Otro de los motivos es por las consecuencias de la encarnación. Existe una conexión intrínseca entre el fin sobrenatural, que sería la salvación, al que el magisterio debe encaminarnos, y el ámbito humano de la vida cristiana, es decir, los actos concretos que son los medios por los cuales nos ordenamos al fin sobrenatural. La Iglesia no cumpliría su misión si, enseñando la fe que debe creerse y debe aplicarse en la práctica de la vida, no enseñase al mismo tiempo las consecuencias que esta fe tiene en el plano humano. Entonces, siempre nosotros hemos de estar en el plano humano, incluido el matrimonial. Entonces, de aquí parte que nosotros pues siempre tenemos que estar siempre abiertos, que la venida de Cristo hacia lo que es la historia de la humanidad es la presencia del mismo Dios que viene a salvarnos, que nos viene a mostrar cuál es nuestra naturaleza humana, pero que de esa manera Él viene a mostrarnos cuál es el camino que hemos de seguir.
cómo es que vamos nosotros a cumplir con la voluntad de Dios. Además de que la iglesia nos dice que una fe debe traducirse en obras, obras, ¿verdad? En actos. A lo mejor van a ser situaciones o actitudes que a lo mejor en determinado momento van en contra de nuestros propios intereses, pero que nos guían a la verdad de Dios, siempre pensando en que nos van a encaminar cada día más a estar cercanos a Dios y sobre todo ese fin natural que es la salvación sobrenatural, ¿verdad? Que es buscar nuestra propia salvación. Sí. Entonces nos sigue diciendo la enseñanza, es la consecuencia de la encarnación. El verbo al encarnarse ha entrado plenamente en nuestra existencia cotidiana, o sea, en la existencia de la vida del ser humano, que se articula en actos humanos concretos. Muriendo por nuestros pecados, nos ha recreado en la santidad original, que debe expresarse en nuestra vida cotidiana, en nuestra cotidiana actividad de la vida propia. En su encarnación, el Verbo Divino asume la naturaleza humana en su totalidad, exceptuando el pecado. ¿Para qué? Para sanarla, rescatarla, redimirla, y nada puede sustraerse del alcance de la encarnación sin que al mismo tiempo se parcialice la obra redentora de Cristo. Como nos lo dice San Irineo, lo que no es asumido no es redimido. Sí, la misma encarnación del Verbo Divino ha tomado toda nuestra naturaleza, incluida la naturaleza del ser humano, la naturaleza física, por así decirlo, porque pues todo eso está relacionado en el plano físico con la sexualidad. Entonces, pues la obra de Dios no se puede quedar nada más limitada a ciertas áreas de mi vida. Pues que Dios entre en esta área, pero en esta no, ¿verdad? Sino que el ser humano, a través de Dios, ha venido a ser salvado en forma integral. No podemos ser selectivos y decir, Dios, tú entra en esta área, pero esta me pertenece a mí, esta la gobierno, esta la rijo yo. No, hermanos. Si Dios ha venido es para liberarnos totalmente. Sí, porque si no convertimos, como dice aquí, la obra de salvación en algo nada más parcial, ¿verdad? Me salvas determinada parte, pero la otra no. La otra la domino yo, la otra la manejo yo, la otra la controlo yo. Entonces, pues esto es algo equivocado, ¿verdad? De parte de nosotros. Y por eso, como lo decías hace un momento, nos decía San Irineo, lo que no es asumido no es redimido. Y Dios quiere redimir al hombre integral. Absolutamente todo. Entonces, otro motivo es por la profunda armonía existente entre la razón y la fe. Los que niegan al magisterio autoridad para hablar y ordenar autoritativamente en cuestiones de moral natural, en este caso conyugal, en lo que estamos exponiendo, sostienen el viejo prejuicio que supone la recíproca exclusión entre la fe y la razón. De este modo, reducida la competencia del magisterio a solamente la fe, la razón no debería proceder autónomamente en la elaboración de sus normas. Por esta presentación de la relación entre razón y fe es falsa y no puede sostenerse católicamente, como nos lo ha señalado Juan Pablo II. Finalmente, porque si bien en la revelación se encuentran normas morales concretas, sin embargo puede legítimamente presumirse que en ella Dios no nos ha enseñado explícitamente todas las normas morales determinadas racionalmente cognoscibles, ya que Dios no se sustituye a la causalidad de las personas creadas. Corresponde, pues, a quien Dios mismo da autoridad para hacerlo, es decir, al magisterio, dar las normas puntuales según la necesidad de los tiempos. Yo creo que podemos resumir en este pequeño párrafo, ¿verdad?, que nos está diciendo, nos está haciendo énfasis que la iglesia tiene autoridad para hablarnos de parte de Dios. Dios mismo no puede venir a nosotros a decirnoslo así en forma personal, pero la iglesia habla en su nombre, en el nombre de Cristo, y nos hace conocer lo que es la voluntad de Dios para todo el ser humano íntegro. Pues, hermanos, le damos gracias a Dios por esta enseñanza del día de hoy. Y pues con el favor de Dios nuevamente estaremos tocando un poco más esto. Ya prácticamente hemos terminado este curso, pero pues nos vemos nuevamente y pues que sea Dios el que nos siga mostrando su grande amor. Dios los bendiga y buen día.